Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene dando vueltas desde hace un tiempo y creo que a ustedes también les va a interesar. Vamos a desgranar algo que ha salido a la luz sobre una figura pública que muchos conocemos y admiramos, nada menos que Can Yaman. Resulta que nuestro querido actor ha revelado algo bastante personal, un detalle que nos permite entenderlo un poquito mejor, y es sobre algo que aparentemente él no soporta. Sí, han oído bien. ¿Qué será eso tan terrible que le provoca esa reacción? Pues de eso vamos a hablar hoy, de este secreto a voces que nos acerca un poco más a la persona detrás del personaje. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo. Así que, como les decía, Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, ha sido el centro de atención recientemente por unas declaraciones, bueno, podríamos decir que reveladoras. No se trata de algún nuevo proyecto cinematográfico o de sus rutinas de ejercicio, que ya conocemos bien. Esto va un poco más allá, adentrándose en su esfera más íntima, en aquello que verdaderamente le molesta. Y lo interesante de esto es que a menudo, son estas pequeñas peculiaridades, estos detalles que nos irritan, los que nos definen. Son esas cosas que aunque puedan parecer triviales para otros, para nosotros son un verdadero tormento. Y Can Yaman con su habitual franqueza, parece haber compartido justo uno de esos puntos débiles. ¿Qué podría ser? Piensen por un momento. ¿Será alguna manía relacionada con la comida? ¿Algún tipo de comportamiento social que le resulte insoportable? ¿Quizás algo relacionado con la puntualidad o la organización? La verdad es que Can Yaman se proyecta como una persona muy disciplinada, apasionada y entregada a su trabajo y a su bienestar. Así que imaginarse algo que lo saque de quicio puede ser un ejercicio interesante. Y justamente esa intriga es lo que vamos a desentrañar. Según se ha podido saber, y esto ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en diversos medios, Can Yaman ha confesado que hay algo en particular que le genera una aversión bastante fuerte. Y no es algo que él haya buscado, sino algo que al parecer, le sucede y lo incomoda profundamente. No es una crítica a nadie en concreto, ni un ataque a ninguna práctica específica, sino más bien una reacción visceral ante una determinada situación o circunstancia. Y creo que es importante como espectadores y como admiradores, poder comprender estas facetas más humanas de las figuras públicas que seguimos. Nos permite verlos no solo como iconos, sino como personas con sus propias inquietudes y sus propios puntos sensibles. Ahora, para ser más concretos, ¿a qué nos referimos? La información que ha trascendido apunta a que lo que Can Yaman no soporta es la falta de sinceridad. Sí, así de simple y a la vez de profundo. La hipocresía, la doble cara, el decir una cosa y hacer otra. Para él, esto parece ser algo que le irrita enormemente, algo que le genera una incomodidad que va más allá de lo superficial. Y la verdad es que, pensándolo bien, no es algo tan extraño. En un mundo donde a veces las apariencias lo son todo, donde las relaciones pueden estar teñidas de intereses ocultos, encontrarse con la falsedad puede ser agotador. Imaginemos por un momento cómo esto podría manifestarse en su día a día. Can Yaman, como figura pública, está constantemente expuesto a la opinión de los demás, a las interacciones sociales, a los negocios y a las relaciones profesionales. En este contexto, lidiar con personas que no son genuinas, que no se muestran tal como son, debe ser un desafío. No es solo una cuestión de preferencia personal, sino que en muchos casos, la falta de sinceridad puede llevar a malentendidos, a traiciones e incluso a situaciones perjudiciales. Can Yaman, como sabemos, es una persona que valora mucho la honestidad y la transparencia. Su estilo de vida, su forma de hablar, su entrega en sus proyectos, todo parece indicar un carácter directo y auténtico. Por lo tanto, es coherente que le resulte tan difícil de aceptar la falta de autenticidad en los demás. No se trata de que espere que todos sean perfectos, porque nadie lo es. Pero sí de que haya una base de honestidad, de verdad en las intenciones y en las palabras. Y esto, amigos míos, nos lleva a reflexionar sobre algo muy importante, la importancia de la sinceridad en nuestras propias vidas y en nuestras interacciones. ¿Cuántas veces por evitar un conflicto o por querer agradar, hemos recurrido a medias verdades o a comentarios que no reflejan realmente lo que pensamos?
A veces la línea entre la diplomacia y la falsedad es muy fina. Y lo que Kanyaman N. os enseña con esta revelación es que al menos para él, esa línea está muy clara. Pensemos en las entrevistas que ha dado, en las ocasiones en las que se ha dirigido a sus fans. Siempre intenta ser lo más directo posible, compartir sus pensamientos y sentimientos de una manera que, a pesar de la atención mediática, se siente genuina. Y cuando se encuentra con lo opuesto, con alguien que no actúa de forma sincera, es natural que sienta esa repulsión. Es como si sintiera que se está perdiendo el tiempo, que no se está construyendo algo real, algo sólido. Además, la falta de sinceridad puede ser una fuente de estrés y de desconfianza. Si uno nunca sabe realmente qué esperar de una persona, si sus palabras son verdaderas o si sus intenciones son puras, es imposible establecer una conexión profunda y significativa. Para alguien que, como Kanyaman, seguramente busca relaciones auténticas, ya sean amistades, relaciones laborales o incluso personales, la hipocresía sería un obstáculo insuperable. Otra faceta de esta aversión a la falta de sinceridad podría ser su propia exigencia consigo mismo. Si él se esfuerza por ser honesto y transparente, espera algo similar de las personas que lo rodean. No se trata de soberbia, sino de un estándar de calidad en las interacciones humanas. Es como decir, si yo me presento con mi verdad, espero que tú hagas lo mismo. Y cuando eso no sucede, se rompe la armonía, se genera una disonancia. Y es precisamente en este punto donde podemos conectar con una audiencia más amplia. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta la gente sincera, ¿verdad? Nos da tranquilidad saber que podemos confiar en lo que nos dicen, que sus acciones están alineadas con sus palabras. La falsedad, en cambio, nos genera desconfianza, inseguridad e incluso malestar. Es una energía que puede ser muy agotadora. Kanyaman, al expresar esto, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad en nuestras propias vidas. Nos recuerda que ser honesto, incluso cuando es difícil, es fundamental para construir relaciones sólidas y para mantener nuestra propia integridad. Es un llamado a la acción, no solo para él, sino para todos nosotros. Seamos más transparentes, más genuinos, más auténticos. Imaginen un mundo donde la sinceridad fuera la norma. Sería un lugar mucho más sencillo, ¿no creen? Menos malentendidos, menos dramas innecesarios, menos tiempo perdido en tratar de descifrar las intenciones ocultas de los demás. Y es precisamente esa visión de un mundo más honesto la que probablemente impulse a Kanyaman a rechazar la falsedad con tanta vehemencia. Podríamos incluso ir un paso más allá y pensar en cómo esta aversión a la falta de sinceridad puede influir en su vida profesional. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo juegan un papel crucial, mantener la autenticidad puede ser un desafío. Pero si Kanyaman valora tanto la sinceridad, es probable que busque rodearse de personas que compartan ese valor, tanto en su equipo de trabajo como en sus colaboraciones. Y esto, a la larga, podría ser un factor clave en el éxito y la longevidad de su carrera, ya que se basa en cimientos sólidos de confianza y honestidad. Además, piensen en la presión a la que están sometidos los artistas. Constantemente juzgados, analizados y, a menudo, expuestos a situaciones donde se les pide actuar de maneras que no se corresponden con su verdadera personalidad. Si Kanyaman tiene esta clara aversión a la falta de sinceridad, es probable que busque roles y proyectos que le permitan expresar su verdadero yo, que le permitan ser fiel a sus valores. Y en un nivel más personal, esta revelación nos permite ver a Kanyaman como un individuo con principios firmes. No es alguien que se deja llevar por las convenciones sociales o por la conveniencia del momento. Tiene una brújula moral interna muy clara, y la sinceridad es una de las agujas principales de esa brújula. Es un detalle que, aunque pueda parecer pequeño, revela mucho sobre su carácter y su forma de ver el mundo. En resumen, lo que Kanyaman ha revelado es que la falta de sinceridad, la hipocresía, es algo que le resulta francamente insoportable. Y esto nos habla de su propia personalidad, de sus valores y de su deseo de autenticidad en un mundo que a veces parece promover todo lo contrario. Es una lección para todos nosotros sobre la importancia de ser verdaderos con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado esa pequeña gran revelación de Kanyaman sobre lo que no soporta, que no es otra cosa que la falta de sinceridad. Una verdad que nos resuena a muchos, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya hecho reflexionar un poquito. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el final.
Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la sinceridad? ¿Les resulta difícil lidiar con la falta de autenticidad en los demás? ¿Cómo manejan ustedes esta situación en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.